Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Ronald Balsa, él es economista, profesor de la UCAP y de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias por Gran responsabilidad tenemos usted y yo el día de hoy de escudriñar y analizar todos los anuncios hechos ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pues por supuesto las opiniones no se han hecho esperar, los economistas se han pronunciado sobre el tema, algunos hablaron de que ayer fue un miércoles negro en cuanto a materia económica. ¿Cómo podemos interpretar estos anuncios en forma genérica, quizás englobando en primer momento? Bueno, en términos generales, el presidente tenía unas 3 líneas estratégicas que iban hacia el profundizamiento de los controles. Quizás lo que es más noticia es el incremento del precio de la gasolina o la devaluación, pero para mí lo importante es el contexto en el que eso ocurre. El gobierno no está intentando mejorar las relaciones con el sector privado, tampoco está intentando hacer más transparente la gestión de los recursos públicos. Hacerlo dentro de un decreto de emergencia económica, que es dentro de un estado de excepción, implica que el gobierno se reserva el uso de los recursos, tanto públicos como privados, del modo como él considere oportuno hacerlo. Dentro de las medidas que el presidente indicó, hay algunas importantes, como por ejemplo el incremento del precio de la gasolina, pero no nos ha dicho cómo ese precio va a variar en el tiempo, porque debemos entender que no puede ser un precio fijo. O sea, en todo el mundo el precio varía porque varía el precio del petróleo, y en nuestro caso hay un rezago muy importante con respecto a los precios del pasado. Con respecto a la devaluación, es una devaluación que lleva un tipo de cambio que estaba en 6.30 a 10 bolívares, todavía es un monto muy insuficiente teniendo en cuenta las grandes distorsiones que había incluso dentro de los tipos de cambio oficiales, y el gobierno pues no nos dice cómo va a modificarse el sistema cambiario. Y al decir que va a hacer aumentos de salario, pues yo pienso que hay que hacer aumentos de salario y aumentos de pensiones, pero que sean sostenibles. Y como no está haciéndose dentro del presupuesto de la nación, no sabemos cuánto se va a generar por devaluación, ni cuánto se va a generar por incremento del precio de la gasolina, no sabemos cómo se va a mantener. Y si el presidente dice que hay que subir el precio de la gasolina, en parte porque hay que cubrir los costos de producción de PDVSA, pero todo va al fondo de las misiones, pues no sabemos cómo PDVSA va a cubrir esos costos, sabiendo que estamos en una situación en la que el precio del petróleo cayeron y que las necesidades de inversión de la estatal son muy importantes. Así que estamos en un contexto en el que quizás la situación en la que el presidente toma medidas muy esperadas desde hace mucho tiempo no es el mejor. Ahora, ¿cómo interpreta esto el ciudadano común o cómo lo impacta? Es decir, las personas o los venezolanos estamos esperando medidas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Este aumento de salario, este aumento de la gasolina, estas medidas en relación con el control cambiario, ¿cómo se traducen en beneficio para el ciudadano de a pie? ¿Esto, por ejemplo, disminuye o llegará a disminuir las colas? ¿Alguna de estas medidas? En principio todavía no. Y el presidente fue muy explícito ayer. El problema que tenemos es de una enorme gravedad. El presidente reconoce que en Abastos Bicentenario los casos de corrupción y de desviación de los productos que el mismo gobierno compra ha sido determinante en el fracaso de ese programa. No tenemos divisas para importar como hace unos 2 o 3 años. El precio del petróleo cayeron, hay que pagar deuda externa. No tenemos en este momento cómo producir más en nuestro país, puesto que los insumos tampoco están llegando y hay deudas que no se han pagado por parte del sector privado que fueron incurridas con el compromiso del gobierno de entregar las divisas. O sea, no estamos en una situación de incremento súbito de la producción ni de las importaciones. Por otro lado, las medidas del presidente están yendo en la dirección de corregir unos desequilibrios en los precios relativos que ya tenían demasiado tiempo. Uno puede decir, bueno, el precio de la gasolina ha subido porcentualmente mucho, porque fue de 0,097 a 6 bolívares, pero es que tiene mucho tiempo sin subir. Y los precios de la gasolina subieron en todo el mundo porque los precios del petróleo subieron en todo el mundo. Y el precio de la gasolina en bolívares está atado al precio de la divisa. Con cada devaluación del tipo de cambio oficial, el precio de la gasolina tendría que subir si nada más cambiara. Entonces no hay ninguna corrección inmediata de la situación para los ciudadanos que estamos haciendo cola. Pero tampoco hay una tranquilidad para quienes están viendo desde afuera si Venezuela es un país para invertir, porque todo se está tomando, estas medidas de corrección, de grandes retrasos en los precios relativos, se están tomando en un contexto de opacidad fiscal y de enfrentamiento con el sector privado. Es decir, ¿no es un mensaje de confianza? Para mí no. ¿Para la inversión en el país? Tampoco. ¿Desde su punto de vista? No, el decreto de emergencia económica, que como te digo es un estado de excepción, establece que hay medidas discrecionales que el gobierno puede tomar. Eso lo hace discriminatorio. En algunos casos
se van a aliviar algunos trámites de los ya muy pesados que tiene el sector privado, pero esos trámites se alivian a quienes estén de acuerdo con el funcionamiento que el gobierno le quiera dar a la economía. Y eso genera problemas para la innovación en todo el país, para la entrada de nuevos inversionistas al país, incluso para la sobrevivencia de planes de inversión de los que ya quedan en nuestro país, pero el gobierno presenta como sospechoso. Claro. El sistema de cambio además anunció y habló que el sistema de banda cambió de 6 a 10 y lo habló de un sistema protegido y habló del sistema complementario flotante, que es el SIMADI. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué significa esto? Bueno, en principio no lo presentó como sistema de banda, sino de dos tipos de cambio. Uno que sería 630, que es el que ha sido utilizado hasta ahora para medicinas, alimentos y el 70% de los gastos que el gobierno autoriza, según el mismo gobierno, pasaría a 10 bolívares. El presidente dio a entender en esta larga conversación de ayer que eso podía cambiar en el tiempo, pero no dijo cómo. Y esto debería también cambiar en el tiempo. Esto no puede quedarse fijo por 3 años más en las condiciones en las que estamos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de acelerada inflación. El sistema cambiario tiene encima el peso del paralelo, que no basta con negarlo o con atribuirlo a la guerra económica, porque es la referencia de muchas personas en este país. No solamente inversionistas grandes, sino también consumidores y pequeños inversionistas, ¿no? Y sobre eso no se está haciendo nada. Yo pienso que el gobierno debería estar influyendo sobre el dólar en la frontera, comprando bolívares, por ejemplo. Esa es una manera de subir el precio del bolívar en la frontera y bajar la referencia que los demás vemos. Con respecto al otro tipo de cambio, que es el flotante, que empezaría en 200, no sabemos cómo eso va a operar. O sea, cómo podemos tener acceso a ir a comprar, ni si vamos a conseguir divisas en ese sistema. Y ya tenemos 2 precedentes lamentables, que son el SICAD y el SIMADI. O sea, esos eran sistemas que fueron anunciados como sistemas de mercado, pero que no funcionaron como tales. Si no podemos ver cómo funciona eso, pues no tenemos ninguna tranquilidad. Yo pienso que el presidente, en lugar de hacer una cadena tan larga ayer, debió haber presentado todo esto por escrito, de modo que uno pudiera hacerse estas preguntas que tú me haces y respondérselas con claridad. Ahora, en cuanto al aumento salarial, ¿ayuda a paliar la crisis económica y el bolsillo de los venezolanos? Yo pienso que el aumento era necesario, pero no basta, igual que no basta subir el precio de la gasolina o devaluar, no basta con aumentar los salarios. Hay varias preguntas que hacerse. Primero, ¿cómo se van a pagar esos aumentos de salario? Porque ya hay un presupuesto que incluye o debería incluir los salarios y las pensiones de este año. El presupuesto 2016 debería ser para eso y no lo incluye. Entonces, ¿cuáles son los nuevos incrementos de salario y cuáles van a ser el origen de esos bolívares que van a necesitarse para pagarse? No lo sabemos. El presidente con el decreto de emergencia económica nos dice que no nos lo va a decir, porque él puede utilizar los recursos presupuestarios y presupuestarios sin pedir permiso a la Asamblea. Con respecto a las empresas privadas, la situación es distinta. El presidente reconoció que hay rezagos en los precios de muchos productos. Incluso preguntó qué se vende a 2 bolívares, ¿no? O sea, aparte de la gasolina hay productos que se venden así. Habría que preguntarse cómo esas empresas privadas van a pagar los aumentos de salario si no se reconoce que deben aumentar precios de sus productos. Ahora, hay un punto en cuanto al tema de las divisas. ¿Se habló o hay dentro de estas medidas algún pronunciamiento en relación con el dólar viajero? Ninguno. En principio, tenemos una caída tan importante en el precio de las divisas que no sabemos si alguien quiere viajar, por ejemplo, si va a tener acceso a estos dólares a 200, porque el presidente no dio detalles sobre este tema. Ahora, ¿qué hacer, doctor? ¿Qué hacer? O sea, desde su punto de vista, si ustedes lo sientan en una mesa de trabajo como economista, ¿qué sugerencia pudiera hacer para lograr reactivar la economía de nuestro país? La primera es la transparencia. O sea, si no hay confianza, no hay nada. Por eso es indispensable que el Banco Central publique regularmente las cifras, el INE lo haga regularmente, no cuando hay un decreto de excepción. El presidente ayer decía cuánto había vendido PDVSA y había muchas personas tomando notas porque esas informaciones no están disponibles de modo inmediato. O sea, la información es esencial. Lo segundo, las líneas estratégicas no pueden ser profundizamiento de controles. Nosotros debemos tener mayor relación entre el sector público y el privado, en términos de colaboración, en términos de reconocimiento de que hay costos de producción, no solamente para la gasolina, sino para todo lo que se produce en el país. Lo tercero es que cualquier aumento en el salario debería estar en un presupuesto en el que nosotros veamos cómo se paga ese salario. Y lo mismo ocurre con las pensiones. Y cualquier aumento en los ingresos, esta revolución tributaria del presidente, o el aumento en el precio de la gasolina, o la devaluación, va a generar bolívares, y eso debe aparecer en el presupuesto. O sea, esto no puede verse como algo inconexo. No es que se generan unos bolívares en la gasolina y van a las misiones y no sabemos qué va a pasar con PDVSA. O sea, todo tiene que poder verse a la vez. Necesitamos además
dólares. O sea, estamos en una situación en la que con bolívares no se va a resolver todo. Si el país no tiene un programa bien orientado, bien creíble, bien sustentable y coherente, es muy difícil pedir ayuda internacional a quien sea. No importa que el presidente esté pensando en China o en algún momento piense en el Fondo Monetario Internacional, sin un programa coherente no hay manera de poder recibir recursos para poder pagar los compromisos que se vayan a generar. En materia salarial, ayer el presidente anunciaba que el salario pasaba a 11.578 y el ticket de alimentación a 13.275, mayor la cantidad de bolívares en el ticket de alimentación al salario mínimo. ¿Cómo se puede interpretar eso desde el punto de vista económico? Bueno, uno de los problemas que teníamos en el año 97 era que justamente mucho de los incrementos de salario, si iba a las prestaciones sociales, podía ser inviable los pagos incluso para el mismo gobierno. Al aumentar los bonos de alimentación, estamos regresando a la misma situación del año 97. Muchos de estos instrumentos aumentan la capacidad de compra del trabajador, pero no esos derechos con los que el presidente Chávez hizo una campaña tan importante por la ley del trabajo. Ahí debe quedar muy claro que lo importante para proteger a los trabajadores es contener la inflación. O sea, porque de esa manera todo salario sería suficiente, sin necesidad de que los bonos superen, como tú dices, el monto que se les hace. También el presidente de la República anunció la creación de una corporación de distribución de alimentos. Habló de reformar el Bicentenario e incluir allí todo la red de distribución del Estado. ¿Esto qué significa? ¿Qué pasa con el resto de los abastos de los supermercados del país? Bueno, eso me recordó a mí cuando el presidente modificó Cadivi y lo convirtió en Sencoex. El argumento final es la corrupción. O sea, si el Bicentenario se pudrió porque hubo corrupción, el presidente entiende que lo que debe cambiar es el mecanismo de distribución. Estos problemas surgen cuando se intenta centralizar todo, o sea, que la autoridad quede en muy pocas manos. Si el presidente ahora va a pasar a un sistema distinto, pero igualmente centralizado, las oportunidades de corrupción igual se mantienen. Yo no entendí muy bien lo que el presidente daba como argumento cuando decía que prefería los pequeños negocios o los pequeños abastos, puesto que eso es lo que ha caracterizado muchas economías, incluyendo la venezolana, desde hace mucho tiempo. Todo pueblo tenía un pequeño abasto. O sea, el gobierno parece que quiere sustituir lo que ya existía por algo que tenga su etiqueta, y en esos casos pues la posibilidad de corrupción se mantiene porque la autoridad sigue estando en pocas manos, a fin de cuentas. También el presidente de la República anunció un subsidio directo que habla de la tarjeta de protección a los hogares. Recuerdo que en esa silla varios economistas hacían este planteamiento como necesario. Bajo este esquema, ¿cómo podemos calificar la medida? Bueno, las transferencias directas en bolívares son mejores que los precios controlados, porque justamente dan capacidad de compra a las personas, sin generar problemas para la producción de los bienes. Pero como toda medida que se toma de modo aislado, no sabemos qué tan sustentable puede ser. La velocidad a la que los precios pueden subir puede dejar atrás esas tarjetas igualmente. Si el gobierno no estabiliza la economía, no importa cuánto dinero quiera transferir a las personas. Yo sí creo que allí hay que tener una selección muy prudente de quiénes son los que puedan recibir este tipo de asistencia, puesto que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad. Y dependiendo de cómo el gobierno lo haga, esas personas quedan protegidas o no. Y la necesidad de tomar medidas rápidas la tenemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que esto debió haberse hecho antes del presupuesto de 2016. Ya tendríamos mucho tiempo avanzado y esto estaría muy adelantado, pero el presidente aparentemente está empezando de cero con esta iniciativa. Las perspectivas. ¿Cómo visualiza al país después de ayer? Bueno, empecemos por lo bueno. O sea, yo creo que es muy bueno que el presidente haya reconocido que los precios relativos deben cambiar, que es necesario reconocer que hay costos de producción, que incluso PDVSA no puede producir gasolina importando componentes y regalar permanentemente ese combustible. Eso para mí es lo mejor de lo que ocurrió ayer. Lo segundo, que es lamentable, es que el presidente persista en la idea de un estado de excepción en el que no se rindan cuentas. Si eso pasa así, pues por más que se corrijan precios relativos en este momento, no hay garantía de que se corrijan más adelante, que este problema no vuelva a ocurrir. Recordemos que tenemos un control de cambios desde el año 2003 y se han hecho varias devaluaciones del tipo de cambio oficial y no se ha resuelto ninguno de los problemas básicos. Entonces, para mí, si no hay, por ejemplo, unas cadenas más cortas que nos permitan enterarnos más rápido de los puntos relevantes, si no hay una publicación completa de cifras y de programas y de proyecciones del gobierno, pues las proyecciones para nosotros no pueden ser buenas.
Ya se nos acabó el tiempo, pero rápidamente quisiera un mensaje para el ciudadano de a pie. ¿Qué podemos hacer los que no tenemos capacidad de poder decidir sobre las riendas del país para poder seguir adelante y poder seguir apostando a la producción desde nuestro metro cuadrado? Bueno, yo pienso que... ¿Vivir o sobrevivir, además? Le pregunto. Yo creo que nos toca sobrevivir por un tiempo, y eso es importante, o sea, porque eso nos da la oportunidad de vivir mucho mejor en el futuro. Pero para mí es esencial entender lo que nos pasa. O sea, si la discusión sobre esto se va por el hecho de que aquí hubo un paquetazo, no entendimos nada. O sea, aquí el precio de la gasolina tenía que subir, había que devaluar, era necesario aumentar los salarios. El problema no está en la corrección de precios relativos que se retrasaron en el tiempo. El problema está en la opacidad fiscal, en la arbitrariedad en la toma de decisiones, en la relación agresiva con el sector privado, en la negación de la necesidad del conocimiento y que el conocimiento no ocurre por la fuerza, sino en condiciones adecuadas para su generación. Si nosotros entendemos eso como personas que no tenemos cargos públicos, podemos ayudar a que quienes tengan esos cargos públicos en el futuro tomen mejores decisiones. Muchísimas gracias. A ti. De verdad, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que nos quedaron muchos temas en el tintero y esto nos puede ayudar para una próxima invitación. Gracias. A Entrevista a Venevisión, Ronald Balsa, economista, profesor de la UCAP y de la Universidad Central de Venezuela. Néstor, regresamos contigo. Yo voy saliendo a Cojedes para decir todos juntos: al acoso, sácalo del juego.